Sí, Ariel, porque ya estamos en línea con el entrevistado, esta hora con Félix Kraus. Bueno, muchas gracias por atendernos. Es un tema, sin lugar a dudas, relevante, importante y que se va metiendo inclusive en las investigaciones sociales cuando le preguntan a parte de la sociedad cuáles son algunas de sus preocupaciones y salta este tema, esta palabra, que obedece a la corrupción, y él es el encargado justamente de que no haya corrupción, de que haya detección de la corrupción y que no quede impune cuando hay corrupción. ¿Cómo le va, Félix Cruz? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, entendemos que usted tiene una ardua tarea, por un lado, primero en esto de la detección y de ver cómo se pueden arbitrar mecanismos para que no la haya, y segundo, cómo comunicar esto con las dificultades también que obedece, porque en general las personas y los ciudadanos de a pie no tenemos real conciencia de cuáles son aquellas conductas que están encuadradas dentro de lo que se denomina corrupción. ¿Cómo podría definirlo para poder entenderlo nosotros? Sí, a ver, ahí hay dos campos en esa pregunta, ¿no? Una, creo que la Oficina Anticorrupción desde su nacimiento acarrea algunas dificultades de encuadramiento en cuanto a sus misiones. La ley de ética pública, que está en un proceso de revisión, pero que es la ley que rige nuestra intervención, establece algunas misiones vinculadas con la investigación, pero también y específicamente con la promoción de la transparencia y la integridad. Y nosotros creemos que esa es la tarea principal y la tarea diferencial de la oficina frente a otros estamentos del Estado que son más específicos y más autónomos para la investigación, como es el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Así que hemos enfocado toda la energía de la gestión, sin dejar de hacer lo otro, porque es un mandato legal, pero hay otros que lo hacen mejor, digamos, en lo que son el desarrollo de políticas públicas de prevención. Y además, como fácilmente se puede comprender, eso solo se puede abordar trabajando integrado con el resto de las carteras del Poder Ejecutivo, porque no hay ninguna chance de que una oficina, inclusive pequeña, con algún centenar de personas, pueda de llevar adelante una política integral del Poder Ejecutivo. Así que los efectores son cada uno de los ministerios, cada una de las centenares de empresas descentralizadas que tiene la Argentina, y las empresas inclusive de sociedades anónimas, donde el Estado tiene un interés preponderante, pongo por el caso YPF o Líneas Argentina, para que ustedes comprendan la dimensión que tiene esto, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que hay un debate que debe ser sincerado y devuelto a cierta zona de honestidad alrededor del tema de la corrupción, ¿no? Parece que se ha vuelto un insumo de un debate político en donde hay un planteo un poco esencialista, donde todos los funcionarios públicos son potencialmente sospechosos de infringir las normas, penales o no penales, de portar una suerte de indecencia genética, y el resto de la sociedad mira como si fuera portadora de niveles De probidad. de parencia en sangre y de probidad. Yo lo llamo una visión esencialista y hipócrita, y la invitación es a trabajar este asunto con una mirada relacional, ¿no? En donde entendamos que, bueno, el gran desafío que tenemos es construir una comunidad, y estamos inexorablemente condenados a vivir en comunidad los humanos, no podemos sobrevivir si no lo hacemos así, en donde la riqueza que produzcamos, que no es ninguna otra cosa que el esfuerzo colectivo, se distribuya de un modo más equitativo, y esto implica que nadie se apropie de lo que no le corresponde. Y en esto están los funcionarios públicos, pero también están los que establecen sistemas monopólicos, ponen precios y se queda con el dinero del Estado para vender alimentos, para ponerle un caso, digo, ¿no? Entonces este es un fenómeno, estamos enfrentando la pandemia, lo vemos todo el tiempo, en donde los productores de alimentos de la República Argentina manipulan los precios y o tienen de rehén a la sociedad o tienen de rehén al Estado. Entonces el Estado tiene que salir a comprar a precios que deberían ser inferiores porque es un gran comprador, pero esta demanda infinita que se ha generado de alimentos hace que en un sistema de producción y comercialización monopólica como el de la República Argentina, cuando la sociedad decae en su poder de compra, se le vende al Estado; cuando la sociedad crece en su poder de compra, se le sube el precio al Estado. Entonces, ¿sabe quién es el deshonesto? El funcionario, toda la sociedad, el comerciante, el productor, el intermediario parasitario. Digo, nos merecemos un debate más profundo y más honesto por este tema.
Sí, y la dificultad, inclusive para poder ponderar honestidad, tiene que ver con un concepto previo sobre qué significa la justicia, que es un poco difícil, digo, la justicia en general. A propósito de esto que decía, y este eje cartesiano inevitable entre libertad y seguridad, que también lo complica. A propósito de lo que usted decía, es corrupción si una empresa monopólica que es el proveedor de alimentos sube exageradamente los precios, y ahí tendríamos que ver qué significa exagerado, etcétera, ¿no? Entonces es difícil generar un acuerdo social, y sobre todo cuando el discurso es ganado naturalmente por los medios concentrados. Medios no me refiero solamente a medios de comunicación, sino a los medios de producción. Sí, son lo que usted llama medios, y no disputo la denominación, pero en el fondo son dispositivos, uno de las unidades de negocio de dispositivos de poder muy poderosos, que tienen intereses comerciales concretos muy por fuera del negocio de la comunicación. Entonces uno no está hablando con los propietarios de una cooperativa de medios, ni está hablando con el director de Radio Nacional Libertador, ni está hablando como hace 30 años atrás, con una familia que era dueña de una radio en una capital de provincia, o de un centenar o una decena de radios en la zona metropolitana de Buenos Aires. Digo, estamos hablando con el proceso de concentración. Esto parece una discusión de hace 10 años atrás, pero es la misma discusión. Y sí, porque continúa, y el otro problema es que, según algunos análisis, no solo es que se continúa con esto, sino que al revés se concentra más, y cada vez la desproporción es mayor, por lo cual lo hace más inequitativo, y a usted le genera un trabajo superior, digo, porque sí, esto de poder distinguir qué es corrupción y qué no. No, claro, nosotros tenemos ese desafío, es un desafío también académico, digamos. Nosotros podemos funcionar perfectamente sin tener resuelto este asunto de orden teórico, pero me parece que tenemos que alejarnos un poco del día a día para tener una perspectiva mayor, porque me parece que la pandemia nos ofrece un enorme desafío, que es empezar a plantearnos una sociedad un poco más sincera, un poco menos hipócrita, ¿no? Hay un enorme debate en este momento sobre lo que es capitalismo y sostenibilidad. En Europa inclusive incorpora, aunque parezca incomprensible para nosotros, el tema de finanzas, derechos humanos y protección del medio ambiente. Digamos, hay un debate muy profundo en este momento en Europa alrededor del tema de la ganancia del sistema financiero y la autolimitación de todo el sistema bancario para generar negocios con inclusión. Digo, me parece que el fenómeno de Messi en alguna medida atraviesa eso. Ustedes vieron esta cuestión de los clubes que dicen nosotros no estamos dispuestos a gastar más dinero que esto porque es éticamente insostenible el endeudamiento. Digamos, hay todo un debate alrededor de estos temas, en el cual me parece que tal como viene planteado el tema de la integridad de la transparencia en el debate en América del Sur, donde se ha vuelto un insumo de la puja política y geopolítica, debe ser repensado, porque además no debemos ser ingenuos, digamos, ¿no? Esto hay una enorme carga ideológica donde siempre los corruptos son los mismos, y donde los demás, los que levantan el dedito, son los que siempre, sin embargo, ganan todo el tiempo en los negocios, y nadie parece mirarles cómo es que le va tan bien en la vida, ¿no? Sí, y por otro lado, y esto hablando desde Mendoza, de la realidad de Mendoza, estamos hablando con Félix Kraus, que es la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción de la Argentina. En Mendoza, que hay un discurso permanente de institucionalidad y de republicanismo, hay un mecanismo, hay una ley que está reglamentada, no es que sea solamente una ley, y que tiene que ver con la transparencia y con la posibilidad de acceso, de este derecho de acceso a la información pública, pero que se da en los títulos y no se consagra, porque si los ciudadanos comunes queremos tener alguna información, inclusive desde el periodismo, que podría entenderse o interpretarse que tiene alguna posibilidad mayor, es inaccesible, es realmente inaccesible. O sea, la información que
propenden es únicamente la información que el Ejecutivo entiende que quiere dar. Y ¿cuáles son los resortes que tenemos como sociedad? Pero no lo digo para señalar de manera indiscriminada ni para contagiarnos de los escándalos o de las comunicación de escándalos, sino para efectivamente poder actuar como sociedad menos anómicos y participar las posibilidades de corrupción. ¿Tenemos las herramientas como sociedad? Qué pregunta, si yo pudiera responder esto sería un destacado sociólogo y no soy eso, pero en todo caso, digamos, yendo puntualmente al tema que usted, en el que usted, digamos, apoya la pregunta respecto del acceso a la información pública, la transparencia activa, las políticas de transparencia activa son esenciales en el Estado, precisamente para generar lo que se llama auditoría social, los procesos de control sobre todos los procesos internos del Estado. Esto es realmente eficiente, no es imprescindible en el sentido de, quiero decir, no es suficiente para generar un sistema de garantía de transparencia, pero sí es muy importante para el público. En el sistema federal funciona razonablemente bien, tiene excepciones y tiene posibilidad de que el Estado pueda regular, digamos, la provisión de información en la medida que la demanda se vuelva objetiva de la dinámica de funcionamiento del Estado. Digamos, algún demandante compulsivo que puede haber de información que hace que haga colapsar una oficina, dedicando a la mitad del personal a responder sus pedidos. Eso en ocasiones sucede, pero no siempre. Pero son excepciones, convengamos que esas son excepciones. Tal cual. Es un procedimiento virtuoso y que puede ser garantizado cuando el Estado es hostil o cuando hace una interpretación excesiva de las excepciones mediante procedimientos judiciales, ¿no? Básicamente el procedimiento de habeas data, recurso de amparo, es el procedimiento adecuado. Pido disculpas, estoy en la calle, hay un poco de ruido, ruido ambiente. Y hay movilidad social, por eso se escucha ese ruido. Más que movilidad social, hay un camión acelerando en el vacío, eso es todo. Bueno, un hecho mínimo de una corrupción mínima, pero cotidiana, sí. Sí, eso es la ley de Murphy, ¿no? Lo tiene que hacer justo aquí. Bueno, estamos hablando con Félix Kraus, el titular de la Agencia Anticorrupción. Le hago una consulta puntual en relación a Argentina, que aspira, no sé si aún continúa con esta política de ingresar a la OCDE, que tiene algunas obligaciones que no sé si alcanzamos a cubrir y si queremos, y si, según su mirada, ayudan a evitar algunos hechos de corrupción. Sí, Argentina, bueno, el ingreso formal a la organización es una política que excede a la oficina, desde luego tiene que ver con la política exterior de la República Argentina como nación, y ese es un asunto de la presidencia y de la Cancillería. Pero la Argentina sí sostuvo la pretensión de ingresar al grupo de trabajo sobre integridad, transparencia, anticorrupción de OCDE, y lo conseguimos, digamos. Esto Argentina se postuló, inclusive contrató un estudio integral sobre integridad argentina, y ya en nuestra gestión, la OCDE nos comunicó que habíamos sido aceptados y nosotros estamos participando de los procesos de monitoreo, y francamente es una experiencia muy positiva la que estamos teniendo con la OCDE. La mirada de la organización coincide sobre estos temas, ¿no? Coincide sustancialmente con la que yo tengo acerca de cuál debe ser el perfil de la gestión, que es lo que les expresaba hace un ratito, digamos, una gestión fuertemente orientada hacia la prevención, que salga del anecdotario del caso por caso y que pueda poner toda su energía en el desarrollo de estructuras y de políticas preventivas, diciéndolo de un modo muy sintético, desde luego. Así que nuestra experiencia no solo por haber sido admitidos, que por supuesto nos satisface, sino en el trabajo, no diría cotidiano, pero debe ser el organismo internacional con el que tenemos relación más fluida, y verdaderamente es productivo. Y es productivo además porque interpreta, incluye a las relaciones, porque si no, como bien usted señalaba recién con esto de la reiteración al cansancio de algunas cuestiones puntuales, que parece que toda la corrupción depende de un elemento en donde siempre está alguien vinculado al Estado de manera directa, ¿no? Y vemos que de ninguna manera es así, y vemos que en los sectores privados, o sea, como dicen, para que haya corrupción se necesitan dos, ¿no? Al menos, ¿no?
Eh, y de esta manera ecosistema. Es un ecosistema, perdón que lo interrumpa. Sí, Es un ecosistema, digamos, cuando uno ve un ecosistema de negocios, el cumplimiento de la ley en ocasiones es un impedimento para la maximización de la ganancia y para la llegada más rápida a los objetivos. Y en este sentido, filosóficamente, digamos, el capitalismo incluye, por definición, como decían los novelistas de la novela negra, el crimen era la expresión más la expresión más acabada del capitalismo. La corrupción también lo es, porque las normas en general tienden a diferir, atenuar o dificultar la obtención máxima de la ganancia por el camino más corto. Entonces, esto requiere, digamos, un control estricto y también una autolimitación fuerte, digamos, ¿no? Una impronta ética muy fuerte por parte de los jugadores en el mundo de los grandes negocios. Entonces, el planteo, digamos, de balanceado o el planteo asimétrico respecto de la existencia de actores corruptos frente a víctimas corrompidas en el mundo de los negocios es una gran hipocresía, ¿no? Digamos, el fallo reciente vinculado con algunos de los funcionarios de Chile se lo plantea como pobres personas extorsionadas, digamos, poniendo dinero, suponiendo que eso haya sucedido como el juez dice que sucedió. Tema que en la tragedia que vivimos los argentinos de tener una justicia en el máximo nivel de degradación de las instituciones de la nación en toda la historia, y un fallo de un juez, la verdad, no es presunción de la existencia de los hechos hoy por hoy en la República Argentina. Pero si eso existió, es de un dibujito animado tragicómico, digamos, ¿no? Sí. Esa resolución, digamos, no se están Sí, pero lo que pasa es que ese dibujito animado justamente todo. tiene la misma pregnancia que los dibujitos animados, en donde uno no termina de saber si es algo atravesado por el humor, si es verdad, y se instala muchas veces como una cuestión dada. Y a propósito le hago una pregunta, ¿cuál es la visión que se tiene, por ejemplo, de la ley concursal en Argentina? Porque esto también es bastante recurrente de empresas en concursos con empresarios millonarios, algo que en realidad... Y bueno, esa es una definición que yo comparto y muchas veces la formulo del mismo modo que usted lo hace. Así que es precisamente es un país en donde nuestro sistema de quebranto hace que las personas quiebren pero salgan millonarias en ese mismo proceso, mientras los trabajadores jamás pueden quedarse, o los proveedores, sobre todo los que son pequeños, quedarse con sus creencias. Sí, evidentemente tenemos acá dificultades en nuestra ley de concursos, pero también, digamos, todo. Es como se lo aplica, ¿no? ¿Quiénes son los que aplican las leyes? Uno puede tener las mejores leyes del mundo, pero si tenemos un sistema judicial ineficaz o corrupto, bueno, no hay forma de que la mejor ley funcione. Entonces hay que plantearse seriamente, primero un mundo de negocios y una sociedad donde quien emprende negocios no quiebre, y que donde quiebre sea porque, bueno, la mala fortuna de los negocios lo lleva a ese nivel, y la ley de quebranto sirva para minimizar los costos de aquellos que tienen una legítima creencia, y no que se transforme en una patente de corso para salir a defraudar a consumidores, a proveedores y a trabajadores. Bien, bueno, ha sido claro. No sé si Javier quiere intervenir. Bueno, le agradecemos mucho, ha sido absolutamente claro. Ojalá que vayamos hacia un mundo en donde la interpretación de corrupción también sea común, para lo cual sea más fácil evitarla, porque si cada cual tiene su propia versión semántica de lo que es la corrupción, es bastante difícil poder combatirla, ¿no? Mire, cuando está la intención de manipular ciertos fenómenos sociales, hay una resemantización, ¿no? Está la apropiación de las palabras para llenarlas de un nuevo contenido y transformarlas en instrumento de esa disputa. A mí me parece que cuando hablamos de corrupción, la propuesta fuerte que tenemos es dejar de discutir sobre palabras y empezar a discutir sobre hechos, para plantear exactamente de qué es lo que estamos hablando. El asunto no es tan complejo, para mí es sencillo de entender y sencillo de explicar. Bueno, en la Argentina esto se ha cubierto ha sido impregnado por un marketing fraudulento, simplemente para otorgarle a los enemigos políticos, colgarle el San Benito de la indecencia genética, digamos, por supuesto tratando de atribuirse la virtud a aquellos que enuncian ese discurso. Bueno, hay que desmontar esto porque no le sirve a nadie, porque no le sirve a la sociedad, porque es tóxico, porque solo alimenta una división que nos impide desarrollarnos como sociedad,
y porque además no es verdad. Entonces, Claro. el trabajo que nos queda es volver a discutir sobre las cosas y no sobre las palabras, y darnos un debate honesto y productivo. Bien, bueno, pero como usted sabrá también las cosas en el caso de la comunicación son precisamente las palabras y las palabras son el gatillo de la acción, así que probablemente también difundiendo y ejerciendo este derecho que tiene que ver con el derecho a la información veraz podamos llegar a acuerdos más rápidamente. Sí, señor, usted tiene toda la razón del mundo, pero bueno, así también alguien tiene que encargarse de desvestir los hechos. Bueno, muchas gracias Félix Kraus, clarísimo, muy gentil por atendernos y por ilustrarnos a las oyentes y a los oyentes de Muchas Gracias. Te mando un abrazo.